Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener otro estudio este miércoles y antes de entrar con el estudio vamos a tener una palabra de oración para alabar a nuestro Dios, expresar nuestro agradecimiento hacia Él y, por supuesto, pedir que la exposición de la palabra sea para edificación de cada uno de los que estáis ahí escuchando. Vamos a orar y continuamos. Nuestro Dios, nuestro Padre, eres bendito siempre, eres maravilloso en tus obras, eres maravilloso en tu paciencia y, Señor, gracias por este rato que nos das, que apartamos, que dedicamos a abrir tu palabra juntos, de alguna manera juntos, para que tu Espíritu Santo nos hable, para que tu palabra, como siempre, nos rete a hacer lo correcto y a desechar lo que no es correcto. Gracias por tus muchas maravillas y gracias por cada hermano, Señor, que con sus problemas, con sus situaciones, con sus alegrías y gozos también se unen a mí en esta acción de gracias hacia ti. En el nombre de Cristo es que pedimos. Amén. Sabéis que en la Biblia encontramos ejemplos tanto negativos como positivos. Tenemos muchos ejemplos negativos de personas que hicieron lo correcto, lo incorrecto, y que la Biblia nos muestra qué les llevó a hacer lo incorrecto. Podríamos pensar en un montón. Ahora me viene a la cabeza Simón el Mago, que ahí en el libro de Hechos quería, para lucrarse y para ser más famoso, quería el poder de impartir el Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos muchísimos ejemplos en positivo de cómo tiene que actuar un cristiano. Pero quería fijarme esta tarde en dos personas y con el mismo nombre, pero no son el mismo personaje. Son personas diferentes con el mismo nombre y a veces los confundimos. Pero tenemos que tener claro que son personas diferentes. Y vamos a ver dos escenas de cada uno de estos personajes y ver qué nos enseña la Biblia respecto a su maldad y a la razón que había detrás de cometer el mal o de hacer el mal que hicieron. Nosotros, cuando hacemos algo tanto en positivo como en negativo, algo bueno o algo malo, siempre hay una razón detrás. El que hace algo malo es porque quiere sacar igual un beneficio de mentir o de robar o de matar. Y el que hace algo bueno, pues esperamos que sea con el propósito de dar gloria a Dios a través de esa obra o a través de esa acción, u obedecer al Señor, o ser edificado, o el propósito que fuera. Pero siempre hay una razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Y quiero ver a estos dos hombres, dos señores, dos reyes, que los tenemos en los evangelios y un poquito también en el libro de los Hechos. Aquí me acomodo el escenario. No sé si alguno lo ha adivinado ya, pero vamos a hablar de Herodes Antipas y Herodes Agripa, que fueron dos reyes contemporáneos de la zona de Judea, de Israel. Vamos a empezar a ver textos. Vamos a ver, como he dicho, 4 escenas y qué conclusiones sacamos de estas escenas. En primer lugar, Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Dejadme que lea del 14 hasta el 29, ¿de acuerdo? Si tenéis, espero que tengáis una Biblia y me acompañáis en la lectura. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo Juan el Bautista, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos.
porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿A quién? Pues a Juan el Bautista. Evidentemente no a su marido, sino a Juan el Bautista. Porque deseaba matarle y no podía. Porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella, la mujer, Herodías, encuentra la oportunidad perfecta para obtener lo que ha querido desde hace mucho tiempo, que es la muerte de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, atención a esa puntualización, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vemos a este Herodes es el Herodes Antipas, ¿de acuerdo? Luego el otro es Agripa. A ver si no me confundo yo con estos dos tampoco. Herodes Antipas. Y la situación es la siguiente. Él se encuentra en una especie de lucha interna y externa, porque él tiene a Juan en la cárcel, porque como leemos al principio del texto, Juan estaba acusando a Herodes de que no podía tener a esa mujer, porque esa mujer realmente era la mujer de su hermano. Entonces, eso que estaba haciendo no era correcto. Entonces lo tiene en la cárcel. Pero por otro lado, fijaos, nos dice el versículo 20 que Herodes temía a Juan. Sabía que era un varón justo y santo, y por eso le salvaba la vida. Sabía que era un buen hombre, sabía que no merecía estar en la cárcel, sabía, más adelante cuando mandó traer su cabeza, él sabía que no era justo que se le quitara en la cabeza. Eso en primer lugar. La segunda cosa es que este Herodes, de vez en cuando, no sabemos cuán a menudo, él hacía traer a Juan y lo escuchaba y se quedaba oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de muy buena gana. ¿Qué podía estar predicando Juan? ¿Qué podía, cuando iba a la presencia de Herodes, qué podía decir? Hombre, pues ya a mí no se me ocurre otra cosa que lo que venía predicando siempre Juan, es arrepentíos. Y estoy seguro, quizá más cosas, ¿no? Pero estoy seguro que Juan le predicaba a Herodes: arrepiéntete, porque lo que estás haciendo no está bien. Bueno, se presenta el día de este día tan especial, esta fiesta tan grande, en la cual Herodes trae a sus príncipes, a los tribunos y a los principales de Galilea. Muy bien, es una fiesta. En esa fiesta, la niña, que quizá era buena danzando, no sé, pues monta ahí un espectáculo, todos aplauden, y todos expectantes a ver qué va a decir el rey, porque cosa de aquella época, pues el rey contento con sus amigos, para demostrar su grandeza, su generosidad, le llega a decir: ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad de mi reino. Y esa era una fórmula que usaban, no porque pensaran en ningún momento darle la mitad del reino, sino porque era una fórmula que usaban para decir: pide lo que quieras, no te dé miedo
pedirme nada, no te dé miedo pedirme tal cantidad de dinero. Ahora, esto también era una chulería de parte de Herodes, ¿no? Decir, yo te voy a dar, mira lo grande que soy, mira lo rico que soy, mira lo generoso que soy. Y esto era, por supuesto, para que lo escucharan sus amigos, los príncipes, los tribunos y los principales de Galilea. La niña pues sale y le pregunta a su madre qué va a pedir, y bueno, la madre ve la oportunidad propicia para pedir lo que quiere, que es la cabeza de Juan. Ahora, donde vamos con esto es que la razón final de que Juan esté en la cárcel es, si vamos al principio de la historia, es que Herodías le presiona a Herodes para que lo meta en la cárcel. Por tanto, está en la cárcel porque Herodes quiere agradar a su mujer Herodías, que quizá estaba Herodías todo el día detrás de Herodes. Coge a Juan, ¿cómo permite que Juan diga esto? Y mira, y ahora está yendo bajando a Jerusalén a predicar que tú y yo estamos juntos y esto no puede ser. Quizá la mujer está ya todo el día detrás de Herodes. Y Herodes, para agradar a su mujer, encarcela a Juan. Por tanto, para agradar a la mujer ha encarcelado a Juan. Y en segundo lugar, ¿por qué consiente en esta petición de que sea cortada la cabeza de Juan? Él podía haber dicho a la niña, pues mira, no te doy la cabeza de Juan porque le temo, sé que es un varón justo, sé que es inocente, y además cuando le escucho con atención y me gusta o me causa curiosidad lo que diga. Pero la segunda razón, le corta la cabeza por agradar a los que ahí estaban. Por agradar a esos príncipes, delante de los cuales él está demostrando lo grande que es y enorgulleciéndose de quién él es. Y ahora le piden la cabeza de Juan el Bautista y él piensa, ahora, ¿cómo voy a decirle yo a esta chica delante de todos estos principales que no, que eso no lo puedo hacer, que yo aprecio a Juan, que yo escucho a Juan, que yo sé que Juan es inocente? Quizá van a pensar que estoy escuchando las enseñanzas de Juan y me voy a hacer un seguidor de Juan. Entonces, para agradar a esos principales, manda a cortar la cabeza de Juan. Ya vamos viendo, ya vamos identificando el problema de Herodes. Agradar a los demás. Le da igual hacer el mal. Le da igual hacer lo que él sabe que es malo y quitarle la vida a un inocente. Porque él quiere agradar a los demás. Él quiere que los demás le vean y le digan, ¡qué grande es Herodes! Esa escena es la de Marcos 6. Y por supuesto, mata al hombre más grande nacido de mujer, palabras de Cristo, por tal de quedar bien, de agradar a sus amigos. Tenemos una segunda escena con Herodes Antipas, y es en Lucas 23. Este es el mismo Herodes, ¿de acuerdo? El mismo Herodes en Lucas 23. Esta escena es la escena donde Herodes devuelve a Cristo a Pilatos. Venga, leo la historia. Leo desde el 6 hasta el 12. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, que él era de Galilea, Cristo era de ahí, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Curiosamente, Herodes, que él me imagino que viviría, vi por ahí un yacimiento donde están sacando, por cierto, su palacio, y quiero pensar que era en Galilea, que era donde era su jurisdicción, no en Jerusalén, pero estaba esos días en Jerusalén. Así que Pilato sabe que está en Jerusalén Herodes y dice, uy, es la jurisdicción de este hombre
es de Herodes, porque este es Galileo, se lo mando. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Os acordáis que en la historia de antes, cuando escuchaba los milagros de Jesús, decía, este tiene que ser la reencarnación, o alguna historia así pensaría él, este tiene que ser la reencarnación de Juan, o tiene los poderes de Juan? Bueno, pues ahora por fin le va a conocer. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y fijaos el 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Esta escena que yo dije el domingo pasado, que el rechazo de Herodes, el rechazo de Pilato, el rechazo de los líderes del pueblo, nos muestra cómo es una... Uy, se me ha ido la palabra. Una escenificación, eso es una escenificación del rechazo de todos los estratos sociales y todos los estratos gubernamentales de aquel día. Tiene además el matiz de enseñarnos el motivo que había detrás de ese rechazo. Por supuesto lo rechazaba porque no creía que era el Mesías. Pero Herodes era muy listo. Y si él sabía muy bien en una fiesta cómo quedar bien delante de sus amigos, o sabía cómo quedar bien delante de su propia mujer y agradar a su mujer, agradar a sus amigos, como buen rey, al final los reyes tenían que ser muy buenos y muy astutos políticos, se le ocurre una idea. Y dice, mira, este Jesús que está en mi jurisdicción, yo tengo la capacidad de condenarle a él, yo tengo el derecho de condenarle a él o de darle la vida según yo quiera. Él era rey, en la zona de Galilea, también al otro lado del mar de Galilea, él gobernaba también. Pero él dice, se me ocurre una idea. En vez de satisfacer a estos escribas que están acusándole, pero bueno, me da igual. ¿Y si yo uso a este hombre para congraciarme con Pilato? ¿Y si yo uso a este hombre para mandarle un mensaje a Pilato? Y el mensaje a Pilato es, oye, somos amigos, no somos enemigos. Ahora, hay que entender una cosa. Aquí estaba Galilea, aquí estaba o aquí realmente, si el mar Mediterráneo estuviera aquí estaba toda la zona de Gadara y todo este lado del mar de Galilea, y Judea está aquí. O sea, Pilato gobierna aquí, Herodes aquí y Herodes aquí. Su territorio está en medio. Y es curioso cómo sabemos que que Herodes quería gobernar ahí en Judea, porque más adelante en la historia nos lo dice, pero no vamos a adelantar cosas. Pero Herodes le da un mensaje a Pilato, mandándole a Cristo y diciéndole, mira, es mi autoridad, pero no hay problema, hazlo tú, somos amigos, somos lo que tú decidas sobre este asunto, por mí está bien. Y le demuestra así que son amigos. Es por eso que dice el versículo 12, que se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Herodes, el muy listo, que Cristo lo llama en algún momento, decirle a esa zorra, refiriéndose a Herodes, por lo listo que era. Sabéis que los zorros o las zorras tienen la fama de ser muy, muy listas. Pues decirle a aquel zorro que tal, refiriéndose a Herodes. Y Herodes era tan listo que él dice, mira, esto me viene genial para congraciarme con él. Ahora, Herodes podía haber librado a Cristo. Otra vez, estaba en su jurisdicción. No es que Herodes no pudiera hacer nada. Herodes podía decidir sobre la vida de Cristo. Es por eso que los escribas van detrás. Los escribas van donde Herodes para decir, no, mátalo, no lo sueltes, mátalo, lo queremos muerto.
Pero Herodes le devuelve a Pilato para agradar a Pilato, con el propósito de agradarlo para darle el mensaje de que eran amigos. Tenemos que ser amigos. Y aquí, por segunda ocasión, está condenando a un inocente. Antes condenó a Juan, ahora estaba condenando al más inocente de los inocentes con el propósito de agradar a Pilato. Igual que antes, por el deseo de quedar bien con otro, hizo el mal sin ningún temor. Por cierto, nos dice la historia, ya fuera del texto bíblico, nos dice la historia que esta Herodías, esta mujer, fue la causa de la ruina de Herodes. Aparte de esta escena en la cual pues ella lo que quería era la muerte de Juan y lo consiguió al final, nos dice la historia que este Herodes, movido por su mujer Herodías, fue a Roma, en el cambio de César, cuando entró Calígula, fue a decir: oye, quiero la zona de Judea, nómbrame no solo tetrarca, sino quiero ser rey sobre todo esto, hazme rey sobre toda esta zona. Instigado por su mujer, que le decía: ve y hazlo, ve y hazlo, ve y hazlo. Y fue y lo hizo. ¿Sabéis qué consiguió Herodes Antipas? Que Calígula, por su ambición desmedida, lo mandara, lo desterrara, le quitara su tetrarcado, su gobierno, y lo mandara a una zona de Francia desterrado, a las Galias, que es una zona bárbara en aquel momento. Y después, más tarde, nos dice la historia que murió en España. Pero esa mujer al final le trajo la ruina. Las decisiones equivocadas, por ser influenciado por la persona equivocada, querer agradar a esa persona equivocada, termina siendo la ruina del propio Herodes Antipas. Ahora, es bonito ver cómo luego la vida de Herodes, y Antipas y Agripa, que es el que vamos a ver ahora, tienen cierta relación. Esto es lo que le pasó a Herodes Antipas. Tenemos a Herodes Agripas, lo tenemos Agripa en Hechos 12. Hechos capítulo 12. Tenemos desde el versículo 1 que dice, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vale, este es un Herodes diferente, ¿de acuerdo? Es Herodes Agripa. Este Herodes, cuando ve que persigue a la iglesia, que mata a Jacobo, y que esto agrada al pueblo, ¿qué hace? Dice: mira, ya he matado a uno de los líderes de estos cristianos y al pueblo le ha encantado. Me he hecho popularísimo. Pues voy a matar a otro de sus líderes, que en este caso, Pedro. Y le toma preso... Y habiéndole tomado preso, le pone en la cárcel y le entrega a un montón de guardias. Y dice ahí que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, fijaos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche... Ahora, ese sacar, eso no está muy claro. ¿Qué es ese sacar? Porque tú dices: hombre, si lo iba a sacar, ¿para qué se molestan en hacer un milagro para sacarlo?
Ahí ya sabéis que se presenta un ángel y le saca. Si va a salir al día siguiente, ¿por qué? Ahora, ese que iba a sacarle al pueblo, seguramente estaba diciendo sacarle delante del pueblo, ¿para qué? Claro, para decir, mirad, ¿os agradó que matara a Jacobo? Pues voy a matar a Pedro. No, yo entiendo que era sacarle para darle muerte. Y por medio de esta escena del ángel, este milagro, pues sabemos que Pedro sale libre. Pero fijaos otra vez, ¿cuál es el propósito o cuál es la razón por la cual es sacado o es apresado con la intención de darle muerte? Porque le agradó al pueblo. Otra vez, tenemos a alguien, un rey también, el mismo nombre también, cometiendo lo mismo, un acto injusto, un acto inmoral de un inocente. Aquí no estamos hablando de un asesino en serie que se le da muerte, estamos hablando de alguien que es inocente y que seguramente Herodes sabía que era totalmente inocente y que buscaba el bien del pueblo, porque se había dedicado, si es cierto que Pedro había empezado el cristianismo en cierto sentido, pero no hacía mal al pueblo, de ninguna forma. Herodes, sabiéndolo, quiere darle muerte. Exactamente igual que su homónimo Herodes, en ese caso Antipas, en este caso Agripa. Ahora, Hechos 12, un poquito más adelante, después de que Herodes Antipas condenara a Juan, Herodes Antipas condenara a Cristo, Herodes Agripa ha condenado, no llega a ejecutarse la muerte, pero ha matado, sí, a Jacobo y ha condenado a Pedro a la muerte, va a venir la cuarta escena. Y la cuarta escena es la escena en la que Herodes es condenado. Ya no es él el que condena, o en este caso, de los dos que condenaban, este va a ser condenado directamente por Dios, este Herodes. Fijaos el versículo 20, que dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí el soborno a Blasto sería seguramente que estos de Tiro y Sidón, que saben que Herodes puede ir a destruirles, van y hablan con Blasto, le darían pues una buena cantidad de dinero para que él hablara a favor de ellos delante de Herodes. Entonces, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se monta esta escena en la cual él junta, hay un montón de gente en el anfiteatro, y él va a decidir sobre el futuro de una nación y quiere escenificarlo ahí delante de todos. Hacer paz, hacer guerra, quitar la vida o no quitar la vida, y para esa escenificación de su juicio, de lo que va a decidir, junta a todos. Y la gente del pueblo empieza a decir: tú eres un dios, no eres un hombre, lo que estamos escuchando es la voz del mismo Dios, no de un hombre. Y él se viene arriba, y se cree que es un dios. ¿Qué motivos habría para que él se sintiera así? ¿Os acordáis que antes hablaba de Herodes Antipas? Que Herodes Antipas fue a pedir el rey, el trozo de Judea que estaba en medio de su territorio. Mejor dicho, así. ¿Sabéis quién gobernaba Judea en ese momento? Un señor llamado Herodes Agripa. Fijaos lo que pasa. Herodes Antipas va a Roma a pedirle a Calígula que quite a Agripa para ponerle a él, que le diera la corona de todo. Entonces es cuando es desterrado.
Agripa viene aquí como vencedor. Me he deshecho de mis enemigos. Hasta mis enemigos me temen y no quieren que yo les haga daño. Y viene aquí hinchadísimo. Y tenemos la escena, por supuesto, en la que el ángel del Señor viene, le hiere y dice que expiró comido de gusanos. Dice la historia que durante 5 días estuvo con unos dolores insoportables hasta que murió. Un hombre que, al igual que el otro Herodes, hizo el mal por agradar a otros. Y esa es la reflexión para esta tarde. Si nosotros podemos caer siendo creyentes, estoy hablando por supuesto a creyentes, no estoy hablando a gente que no cree, siendo creyentes, nosotros podemos caer en hacer el mal o pecar o hacer lo que no es correcto por agradar a otros. Y yo creo que sí. Nosotros vivimos dependiendo de muchas situaciones, de si es de fuera o si es de aquí, depende de cómo sea tu vida. Tú puedes vivir sujeto a muchísimas presiones. Si tu familia no es cristiana, puedes tener un montón de presiones. Haz esto, no hagas esto. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre criar así a tus hijos? ¿Cómo se te ocurre llevar a tus hijos a la iglesia? ¿Cómo puede ser que hagas esto, que creas así o que...? Y tú puedes caer en la tentación en cierto momento de empezar a decir, bueno, vale, pues también quiero quedar bien con la familia, entonces voy a ceder unos pasitos, voy a hacer unos pasitos hacia ellos, voy a dejar de agradar a Dios para agradar a ellos. Y esto yo creo que no es ninguna locura. Si todo tu contexto familiar o toda tu familia es creyente, pues seguramente eso no será un tropiezo. Pero estoy seguro que entre vosotros hay hermanos que tenéis presiones familiares. Haz, no hagas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tú seguir? ¿Cómo te han engañado? Etcétera. Podemos sentir presión de nuestra esposa o nuestro esposo, si no son creyentes ellos. Haz esto, ¿qué más da? Bebe esto, prueba esto, haz esto, ¿qué más da? Ya estás con las tonterías tú de la iglesia, ya estás con las cosas de Dios, ¡ay! Y sé que hay entre vosotros dificultades en el matrimonio precisamente por esto, por agradar a Dios o agradar al hombre. Entre nuestros amigos, todos tenemos amigos fuera de la iglesia. Quizás tienes más, quizás tienes menos, quizás no tienes fuera de la iglesia, ningún problema. Pero esos amigos, cuando nos presionan a hacer o a decir, o temor nuestro de decir por agradarles o por no desagradarles en lo que decimos, o qué van a pensar de mí si les digo que yo el domingo no me puedo ir al monte porque tengo que ir a la iglesia, porque quiero ir a la iglesia. Y ya van a empezar con las preguntas y yo prefiero no decir nada. O en el instituto, o en el colegio. Todas estas presiones que puedes tener por agradarles a ellos y no agradar a Dios. Puede darse incluso que los mismos creyentes participen de algo que tú no quieres participar y para ti es malo y te hagan pecar por no hacerlo con fe. Esto también podría pasar. Y al final, ¿qué queremos? ¿Agradar a Dios? ¿Agradar a nuestros amigos? Por supuesto, hay una oposición del mundo. No se puede agradar a dos señores. Cristo lo dijo hablando del dinero. Pero es que eso se aplica a otros aspectos de la vida. Tú no puedes agradar a dos señores. O agradas al mundo, o agradas a tus amigos, o agradas a Dios. Por supuesto, gloria a Dios si agradarles a tus amigos es agradar a Dios. Es una ventaja enorme. Pero será a veces que no. Agradar a tu familia o agradar a Dios.
va a darse esa confrontación y esa oposición muchas veces. Agradar a tu bolsillo o agradar a Dios. Hombre, mi bolsillo prefiere estar lleno, pero agradar a Dios es en cierto momento vaciarlo para darle a otro. Dios te va a poner, y esto es parte de su perfecto plan, Dios te va a poner en la picota, te va a poner en medio de una situación en la que tú tengas que elegir a quién quieres agradar. Dios lo va a planear perfecto para ti. No sé, independientemente de tu situación, tú dices, no, yo no tengo ninguna presión exterior. Mis padres son creyentes, mis hermanos son creyentes, mis amigos son creyentes, todo el mundo con el que yo me relaciono es creyente, por tanto yo no me voy a encontrar en esa situación de agradarme a mí, o agradar a otro, o agradar a Dios. Dios va a traer una situación a tu vida hecha a medida para ti, para que tú demuestres a quién quieres agradar. Esto es nuestra vida. Quizá viene una situación así, quizá viene un montón. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o queremos agradar a los hombres? En Lucas 14, del Evangelio, Lucas 14, tenemos ese texto, desde el versículo 25, grandes multitudes iban con él, está hablando de Cristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y continúa el texto. Agradar a Dios tiene un precio. Agradarle en tu vida, obedecerle, tiene un precio. A veces ese precio, el precio de agradar a Dios, es un precio muy alto. Es el precio de ser rechazado por el mundo. El precio de alcanzar a Cristo en este camino hacia la gloria y de agradarle a Él, es el precio del aborrecimiento de otros. Y va a ser muy difícil que tú agrades a Dios en todos los aspectos de tu vida y no encuentres oposición. En el trabajo, en el instituto, en los amigos, en la sociedad, en el vecindario o donde sea. Pero tienes que calcular bien que agradar a Dios es lo que más vale de todo, que vale la pena rechazar a todo, y esto es lo que está diciendo el texto. Vale la pena rechazar todo por tal de agradar a Dios. Vale la pena dejar de agradar a todos con tal de agradar a Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. ¿Es un mensaje difícil? Sí, por supuesto que sí, pero tened en cuenta una cosa. Vino uno que había medido exactamente el precio de agradar a Dios, había calculado exactamente el coste de agradar a Dios, había calculado exactamente lo que tenía que abandonar, había calculado exactamente al céntimo, al milímetro, a quién iba a dejar de agradar con tal de agradar a Dios. Y por supuesto estoy hablando de Cristo, el cual sabía exactamente el precio, sabía el coste, sabía lo que dejaba y sabía a quién agradaba. Y nosotros no vamos a tener una vida más difícil de la de Cristo, que la que Cristo. Nosotros no vamos a pagar más de lo que Cristo pagó. Nosotros no vamos a ser rechazados más de lo que Cristo fue rechazado. Para nosotros, en cierto sentido, es más fácil. No quiero decir que sea fácil. La vida cristiana, si es fácil, hay algo que no está funcionando en tu vida.
Si es muy fácil, no hay ningún problema, y a ti todo te viene rodado y no enfrentas ninguna tentación, ningún problema, ningún pecado, hay algo aquí que no encaja. Porque la vida cristiana es difícil. Por tanto, entendamos de antemano, decidamos de antemano, rechazar no, dejar de agradar a cualquier cosa que signifique dejar de agradar a Dios. Es un buen reto, es una de esas de esos mensajes que tenemos que poner en un post-it amarillo, en una notita, dejarlo siempre a la vista para que estemos recordando siempre a quién quiero agradar. No quiero agradar al mundo, quiero agradar a Dios y lo voy a hacer aunque me cueste desagradar a todo el resto. Esto es, como digo, un buen mensaje para que tengamos continuamente presente en nuestras mentes. Dejadme que ore y despido. Dios nuestro Padre, gracias por tu Hijo, gracias por tu plan perfecto de mandarlo y gracias por el ejemplo que Él nos dejó, abandonando todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, para agradarte a ti, para cumplir tu propósito. Y Señor, dale a tu Hijo la gloria que merece. Sabemos que lo harás, Señor, de una forma perfecta, que igual que pagarás al malo de una forma perfecta, pagarás al bueno de una forma perfecta, que es tu Hijo. Y Señor, en ese día de la glorificación, apiádate de nosotros, Señor, y que seamos nosotros contados entre los justos. Gracias por tu preciosa palabra y gracias por los ejemplos buenos y malos que nos dejas a lo largo de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, que tengáis muy buena semana entonces, y el domingo, si Dios lo permite, nos veremos.